Televisa presenta. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Les enviamos un fuerte abrazo hasta sus hogares y les damos la bienvenida nuevamente a su programa Entrevistando a... Y saludo con gusto a mi compañera Jarinzi. Muchas gracias, amiga. ¿Cómo está mi gente? Estamos transmitiendo hoy sábado 5 de marzo desde la Ciudad de México. Son aproximadamente las 10:30 de la mañana y les tenemos una gran sorpresa como cada sábado. Así es, amiga. Y con motivo del regreso a clases presenciales y el combate ante el COVID-19, el año pasado, en el 2021, estuvimos festejando 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Para esto tenemos dos invitados especiales, para los cuales les pido un fuerte aplauso. Y más adelante les tenemos una sorpresa muy especial. No se la pierdan todos los que nos sintonizan en casa. Continúen con nosotros. Sin más preámbulos, recibamos al secretario de la Educación Pública, Omar Morales. Bienvenido, señor secretario. Esta es su casa. No, gracias, al contrario, es un gusto estar con ustedes y pues con todo su auditorio. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues nuestro público nos ha hecho llegar algunas preguntas y son realmente interesantes. Tenemos algunas preguntas. Y esta pregunta es de la señora Velázquez, desde la ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludo, señora. Y nos dice, ¿cuál considera usted, señor secretario, el sexenio donde el sistema educativo mexicano haya tenido mayor despunte y avance? Muy buena pregunta. Te comparto, voy a responder que es con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, de 1988 a 1994. Sí, claro, te explico el por qué considero ello. Aunque fue un diagnóstico crudo y realista del sistema educativo mexicano, que tenía sus deficiencias y sus particularidades, em, tuvo una positiva inyección de recursos a partir desde 1990 a la salida precisamente de Carlos Salinas de Gortari. Permitió la recuperación paulatina en el sistema educativo, sobre todo también en los salarios de los maestros, en las instalaciones, en la infraestructura, por supuesto, y en la administración educativa, ¿sí? También lo considero así porque se progresó en la descentralización del sistema a partir de un acuerdo que se hizo. No sé si ustedes lo recuerdan, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Si pues, seguimos ahondando un poco más en este sexenio, les comparto, amigas, del mismo modo se comenzó una reforma curricular, las materias, la forma, las estrategias, tanto para la primaria como secundaria y las normales de los maestros mismos. Hubo una nueva elaboración de libros de texto gratuito, se cambiaron los planes y programas existentes, se modernizaron y por supuesto para la época hubo una modernización en la tecnología que ya para nuestros años actualmente ya no son útiles, servibles, pero para la época servían demasiado. Y finalmente, pues cabe mencionar, cómo no, también se reafirmó el artículo tercero de la Constitución, resultante de la Constitución de la Revolución Mexicana y de la primera Secretaría de Educación con José Vasconcelos, que se promulgó la Ley General de Educación. ¡Wow! ¡Qué interesante! Miren, ahora tenemos otra pregunta de un padre de familia, el señor Fragoso, y nos dice, ¿cómo busca la SEP consolidar
la nacionalidad de los mexicanos en las aulas? Sí, mira, te respondo al señor Fregoso. Hemos hecho un nuevo programa de estudios. La Secretaría de Educación Pública ha notado que precisamente la burocratización del sistema escolarizado ha hecho que dejemos muchos valores de lado. Por lo tanto, vamos a retomar los valores, los principios, las ideologías, la cultura, el arte, a centrarnos precisamente en el hombre mismo. Y vamos a dejar las ideas de antaño de anticlericalismo o con algún fin en específico de un grupo reducido, que sea más bien un ímpetu de valores universales. Esta plática está realmente interesante, pero nos tenemos que ir a comerciales. Por favor, continúen con nosotros. Hola, yo quiero mostrarles algunas escuelas que fueron impulsadas por los ideales de José Vasconcelos. Acompáñenme a conocerlas. La Secretaría de Educación Pública, bajo el programa José Vasconcelos, Escuelas más cerca de ti, ha logrado llevar a las comunidades de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero la mayor cantidad de escuelas jamás construidas en ningún otro sexenio. Con decisiones fuertes, vamos por buen camino. Secretaría de Educación Pública. Regresamos, amigos. Un gusto que sigan con nosotros. Hace unos momentos estuvo aquí en el auditorio el secretario de Educación Pública, Omar Morales, contestando algunas preguntas del auditorio y por supuesto también de los que nos han sintonizado en casa. Pero ¿qué creen? El día de hoy mi compañera les tiene una grande sorpresa. Cuéntales, amiga, ¿de qué se trata? Así es, amigos, como ustedes saben, el año pasado celebramos el primer centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública y como por arte de magia y como salido de una máquina del tiempo, tenemos aquí con nosotros al señor José Vasconcelos Calderón, para quien pido un caluroso aplauso, por favor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, señor Vasconcelos. De verdad, es un gusto poder saludarlo. Al contrario, el gusto es para mí. Pues verá, el México de antes no es el mismo que el de hoy en día y se ha tenido que adaptar a todos los cambios políticos, sociales, culturales y tecnológicos de este tiempo. Ya veo, ciertamente. Sí sé que es muy diferente de la realidad a la que yo viví. Una época pues revolucionaria y de pobrezas, problemas políticos, económicos, una recién constitución hecha y que el sistema mexicano sigue teniendo esas dificultades. Por eso es que decidí venir a observar a esta realidad, a esta actualidad, qué está pasando con nuestro sistema educativo en México. Ya que está aquí, aprovecho en decirle que tenemos muchas personas viéndonos desde casa y nos han enviado algunas preguntas. ¿Podría usted hacernos el favor de contestarles? Claro, adelante señorita, adelante, adelante. ¿Cuáles fueron sus principales y más grandes trabajos con respecto a la educación? Bueno, pues primeramente ser el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y también el ser el secretario de Educación Pública. Escuchamos este comentario de que usted no quería que los indios y los españoles estudiaran aparte. Cuéntenos, ¿es esto cierto? Claro, es que siempre he sido un enemigo de esta medida, porque fatalmente conduce al sistema llamado del reservado, de la reservación. No sé, es que divide la población en castas y a los colores de piel
y la verdad es que nosotros deseábamos educar al indio para asimilarlo totalmente a la nacionalidad y no para hacerlo a un lado. Esto ocasionó ciertamente que algunos escritores creyeran que eres racista. ¿Esto le incomoda, señor Vasconcelos? Sí, así es. De cierta manera, tenía cierto odio hacia los blancos. ¿Por qué? Porque nunca negué mi aspiración a desnaturalizar a los indios. Es decir, mi concepto era pensar en una raza cósmica, iberoamericana. Fue el resultado de hecho, fue de un estudio filosófico, sistemático, y que surgía de la emoción. Entiendo. Entonces, ¿era darle una nueva identidad o algo por el estilo? No, mira, mi deseo no era el de una competencia, polémica entre las razas, no, claro que no, ni de supervivencia, perdón. Más bien era como una amalgama de todas las razas para crear una nueva cuyo heraldo ya existía. Es decir, el mestizo, del cual surgiría un hombre nuevo. ¿Qué considera usted que fue lo más destacado en su obrar por la educación? Ok, pues mira, sobre todo era en la insistencia de la cultura, en la formación de los valores morales, éticos, de la cultura, del arte y por supuesto era para formar una nacionalidad. Es verdad, en este periodo, la SED tuvo momentos heroicos, y si la existencia de los pobres no mejoró, fue por el contexto social que estaba atravesando nuestro país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es, miren, la inestabilidad aún reinaba para la época en que yo fui el rector de la universidad y el secretario de Educación Pública. Aún yo veía pues una aguda escasez de productos, había corrupción política, en realidad había falta de recursos económicos. Pero, sin embargo, dadas las condiciones del país, en aquellos años los recursos fueron relativamente abundantes. Pero por favor permítanos hacer un espacio para tener un contexto, darle un contexto a nuestro auditorio de qué es lo que pasaba en esos años, no solo en México, sino también a nivel mundial. Así es, vamos con nuestra compañera y amiga, la reportera Lupita Vega, que nos ha hecho una gran e interesante investigación. Muchas gracias, compañera Petra. Un saludo para todos allá en el foro. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, prosiguiendo con el tema de José Vasconcelos, debo destacar que este gran educador, filósofo y político nació el día 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca. El 9 de junio de 1920 fue nombrado titular del Departamento Universitario de Bellas Artes. En 1921 a 1924 desarrolló una labor como secretario de Educación Pública. El 9 de julio de 1922 fue inaugurado el edificio de la SEP, ubicado en la calle Argentina, en el centro de la Ciudad de México. Otro dato importante sobre Vasconcelos es que propuso las características del escudo y el lema que aún conserva la Universidad Autónoma de México. Por mi raza hablará mi espíritu. Y bueno, después de ver todo lo ocurrido en México con este gran personaje, veamos qué ocurría del otro lado del mundo. El 1 de julio de 1920 quedó inaugurado en La Habana el Hospital Municipal General Fernando Freire de Andrade,
más conocido como emergencias por su asistencia en casos de accidentes u otros eventos que comprometen la salud de las personas. La monumental obra posee valores arquitectónicos que la distinguen del resto de las construcciones de su entorno. En el verano de 1920, el virus llamado gripe española había llegado a su fin, después de haber matado a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Esta cepa mortal de gripe se había desvanecido lo suficiente como para que la pandemia hubiera terminado en muchos lugares, aunque no hubo una declaración dramática o memorable de que había llegado al fin. El fin de la pandemia se produjo porque el virus circuló por todo el mundo, infectando a la población, y ya no había suficientes personas susceptibles para que la cepa se convirtiera en pandemia una vez más. Dice el historiador médico J. Alexander Navarro, subdirector del Centro de Historia de la Medicina: cuando haya suficientes personas inmunes, la infección se extinguirá lentamente porque es difícil para el virus encontrar nuevos huéspedes susceptibles. El 7 de enero de 1922 se aprueba el Tratado de Londres, por el que se establece el Estado Libre de Irlanda. La primera inyección de insulina la recibió un joven de 14 años el 11 de enero de 1922 en el Hospital de Toronto de Canadá. El paciente Leonard Thompson se convierte en el primer ser humano en recibir una inyección de insulina como tratamiento para la diabetes. El 6 de febrero de 1922, en Roma, Pío VI es elegido papa. El 1 de febrero de 1923, en Alemania, la inflación parece no detenerse. Un dólar se cambia por 47.500 marcos. El 1 de abril de 1924, en Alemania, Adolfo Hitler fue condenado a 5 años de cárcel. Bueno, hasta aquí mi reporte. Nos regresamos al foro. Cuídense mucho. Bye. Saludos. Ya estamos de regreso, señores secretarios, y estamos muy contentos de contar aquí con su presencia. Licenciado José Vasconcelos, tenemos una pregunta de un estudiante de la Escuela Normal Magisterial. Vamos a escucharla. Después de los años turbulentos que dejó la Revolución Mexicana y con la idea del Estado que intenta consolidar la nación, ¿cuál es el propósito de la educación pública? Claro, le voy a responder. ¿A cuál cámara le respondo? Ahí está. Mira, la verdad es que la educación es el instrumento ideal para construir a un México independiente y soberano. Infundir la idea de pertenencia, de una patria y de reproducir la imagen en cada mexicano. Maestro Vasconcelos, la maestra Areli nos envía la siguiente pregunta. Maestro Vasconcelos, sabemos que después de la Revolución Mexicana, los propósitos del grupo político triunfador, los suyos, coincidieron con la creación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Puede puntualizarnos cuáles son esas coincidencias?
Claro, es que era urgente unificar al país, terminar con las pugnas revolucionarias, organizar la economía nacional y fomentar a los ciudadanos o formarlos en que se encarguen del futuro y conducir a esta nación. Especialmente que la educación fuera laica y gratuita y obligatoria, claro. Yo he escuchado acerca del Ateneo de la Juventud. ¿Nos puede decir de qué trata? Cómo no, cómo no, cómo no. Mira, se trataba de una organización que tenía como objetivo principal la cultura, porque es una pieza fundamental para la educación. Y estaba conformada por grupos de estudiantes o de universitarios, profesionistas, que rechazábamos al gobierno de Porfirio Díaz. Eso es lo que era. Maestro José Vasconcelos, usted ha externado su preocupación por la población sin distinción. También ha comentado sobre la creación de las misiones culturales y casas del pueblo. ¿Cuál es la finalidad de ambas? Oh, claro, claro, claro. Mira, es que la finalidad principal era, la finalidad de ambas era alfabetizar. Con las misiones culturales podíamos tener un posible itinerario, andar itinerantes y poder alfabetizar al país, aconsejando tanto a los maestros rurales como a los citadinos, como a los alumnos, como a los padres de familia, y establecíamos programas educativos de enseñanza, pero que fueran prácticos, y a los cuales se les proporcionaba un placer intelectual a nuestra gente. Las casas del pueblo permitían a niños y adultos aprender, leer y escribir al mismo tiempo que aprendían artes, oficios, artesanías y técnicas agrícolas. Emocionante esta plática de verdad. Muchísimas gracias a ambos, representante de la maestra Delfina Gómez y a nuestro personaje de la historia, José Vasconcelos Calderón. No nos queda más que agregar que nuestro país siga en constante desarrollo, que el futuro es hoy y que los cambios generacionales deben motivar a no bajar la guardia, ya que el conocimiento nunca pasa de moda, al contrario, evoluciona para bien de los pueblos. Yo soy su amiga Jarinzi y los esperamos en otro programa más de José Vasconcelos Calderón. Gracias. Yo soy su amiga Petra. Gracias también al licenciado Omar Morales. Gracias. Y al señor secretario José Vasconcelos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Trabajamos.